Buenas tardes con todos. Hoy, una nueva fecha del webinar Steel Framing 2025, a punto de cerrar este año y ya empezar el 2026, que tenemos bastante agenda. Hoy tenemos como ponente a nuestro gran amigo Liber Trindade. Liber, no tengo más palabras, bienvenido y te dejo la sala a tu cargo. Bueno, buenas tardes, un gusto saludarlos a todos los presentes ahí, que veo Leonardo, María de Lourdes, San Mansuir, que se conectó hace un ratito también. Gracias por estar a esta hora, a esta altura del año. Yo acabo de terminar hace 10 minutos de tomar examen, estamos en el curso 238 de Steel Framing, todo el día dando taller y bueno, la prueba normal que tienen que tener los alumnos para quedarnos tranquilos que fueron parte del curso y que se van con los conocimientos que quedan estampados en un papel también que es importante. Así que bueno, larga jornada, larga semana en todo el país y bueno, gracias por esta convocatoria. Y hoy por hablar de lo que es la madera, el avance de la madera en Latinoamérica. Creo que lo mencionábamos el otro día, acá lo importante es tirar todos hacia el mismo lado y en definitiva estamos hablando de construcción en seco, eso es lo primero que hay que entender. A veces se generan algunas divisiones o los propios fabricantes por ahí pretenden que uno hable exclusivamente de tal o cual sistema y yo creo que en definitiva los que somos formadores de opinión, los que tenemos la responsabilidad de liderar un centro de enseñanza, tenemos la responsabilidad moral de ser honestos siempre en la formación y también hay tiempos para cada cosa. Seguramente el tiempo de la madera fue lo primero que el mundo trajo. La madera en Estados Unidos tiene décadas trabajando y de ahí creo que tomamos los que hacemos steel framing la gran formación para el desarrollo del acero. Uruguay particularmente, siguiendo lo que ha sido Argentina, Brasil y demás, tuvo un gran desarrollo del acero en los últimos 30 años y hoy la gran cantidad de obras que uno puede ver en los barrios privados es importante y nadie desconoce lo que es el término steel framing o steel frame en Uruguay. Tal vez que en Perú seguimos peleándonos con el drywall estructural y hay que seguir evangelizando para que las cosas se hagan bien. Yo luego de tener decenas y decenas de cursos de steel framing dictados, seguí en realidad con un curso de construcción con panel sándwich, lo que le llamamos isopanel, o ahora que estamos dando en Paraguay los cursos, le llamamos cursos de paneles isotérmicos, que es un núcleo de EPS, y entendimos que en ese momento era el momento ideal de incorporar un material distinto en el mercado, que era un material más económico con algunas prestaciones distintas, pero lo que estábamos haciendo no era hacer competir al steel framing con un nuevo sistema, sino proteger al steel framing, dándole la posibilidad al consumidor de tener un producto más económico con otras variantes y no que me malograran lo auténtico que es del steel. O sea, hay un costo de metro cuadrado que es insalvable. Entonces, cuando la gente quiere construir por abajo de esos costos, realmente empieza a perjudicar los sistemas haciéndole daño, sacándole capas, colocando menos tornillos, un montón de cosas. Entonces, cuando uno mete un producto nuevo, lo que hace es desviar la atención hacia un producto con otras características y evitar, como digo yo, que se arruine todo el trabajo que venimos desarrollando todos nosotros durante tantos años. Posteriormente a este gran desarrollo del panel, recién arrancamos en Uruguay con la construcción en madera, con la construcción del wood frame. ¿Y por qué no antes? Porque también hay que entender que debemos tener un mercado formado, maduro, para ingresar con un nuevo producto como es la madera. La madera durante muchos años tuvo el estigma de que se podría la madera, que tenía grandes problemas, y no era problema de la madera, siempre el problema es de la realización, de la mala ejecución de las distintas tareas o de la mala importación de productos. Históricamente Uruguay se construyó mucha cabaña de madera traída de Brasil con distintas características a lo que es el wood frame, como vamos a estar trabajando hoy, y esas casas no pasaron una década y se empezaron a estropear sin ningún tipo de mantenimiento. Entonces la gente le empezó a tener miedo a la madera.
Luego siguió la traída de construcciones de Argentina, y construcciones de Argentina de muy mala calidad también, porque lo que sucede generalmente con el importador, con las empresas, es que van a los mercados no a traer lo mejor, por el contrario, van a traer cosas baratas. Entonces, en vez de traer una escuadrilla, un pie derecho de 2 por 4 pulgadas, te traen un pie derecho de 1 pulgada por 2 pulgadas y pico, y al final tenés un bastidor muy endeble que literalmente se mueve de la nada, y empieza la gente a comprar productos de 40, 50 mil, 60 mil dólares que realmente son una porquería. Pero porquería no por el sistema, sino porque lo que se busca es abaratar lo que no hay que abaratar, que es la estructura. Y ahí empezamos a hacer peritajes, investigaciones y encontrarnos con ese problema. Así que hoy nos enfrentamos a la necesidad de seguir defendiendo con uñas y dientes el steel framing, porque sigue siendo agraviado, atacado por la mala realización. Y el otro tema que tenemos es que la madera empieza a tomar protagonismo y también es atacada por la mala praxis, y ahí tenemos que pararnos firme todos, en que creo que hoy todos defendemos la misma bandera, que es la construcción en seco. Y ahora podemos entrar a detallar algunas cosas para comprender la realidad de Uruguay. Esta es un fragmento de una conferencia que di el año pasado en Santiago de Chile, en la Semana de la Madera, donde básicamente lo que quería presentar en Chile es el estado de situación de Uruguay y cómo está sucediendo este avance de la madera en Uruguay y el porqué. En este caso fui convocado por el BID, tuve que dar una charla, y básicamente lo que hace el BID es apoyar al Ministerio de Vivienda del Uruguay para estar avanzando en todo lo que tenga que ver con normativa, y acá lo que se llama la hoja de ruta de la construcción con madera. Ahí estamos con todas las autoridades nacionales en un plenario en la Intendencia de Montevideo, justamente relatando cuál es el avance de esta hoja de ruta de la construcción con madera a nivel de vivienda social, que es lo que el gobierno quiere estimular en este momento. Nosotros, como ya saben, desde el año 2003 que venimos dictando cursos de construcción. Desde el 2019 nos posicionamos en la madera, y recién, como les digo, cuando entendimos que el mercado estaba maduro para poder hacer esta experiencia. La verdad que encontrarse con la madera, para todos aquellos que venimos del acero, como yo siempre digo, es una experiencia al tacto y al olfato en cuanto a sus características. No es por hacerle más marketing a la madera, sino por lo que uno percibe en un taller, justamente cuando está trabajando con la madera, básicamente, y con sus características naturales. Los sistemas constructivos en Uruguay, obviamente, el objetivo sigue siendo acortar los procesos de obra, y lo primero que quiero contarles es que Uruguay es un país hipercaro. Nada nuevo para todos la región. Hoy un finalista y un ayudante en Uruguay están ganando $7.000 por mes. Eso significa que pagarle al oficial, a su ayudante, el sueldo más lo que llaman las compensaciones, lo que es que la persona esté en regla sin que nosotros cobremos un peso de ganancias, repercute en $7.000 en el bolsillo de nuestros clientes. Y eso es un costo muy importante si lo podemos comparar con Argentina o el resto de la región, ni que hablar con el Paraguay, donde también estamos. Así que eso es lo primero que sigue impulsando el desarrollo de los sistemas en seco, es la necesidad de trabajar rápidamente y de tener una productividad importante. Por eso, este es el escenario propicio en Uruguay y la región para que la gente piense en la autoconstrucción. Y ahí está el gran desarrollo de los sistemas en seco, que la gente lo quiere hacer con sus propias manos. Esto no conspira contra las empresas constructoras para nada, sino que simplemente hay un nicho cada vez más importante de gente que no accede a una vivienda de calidad y se tiene que parar en la posibilidad de construirla con sus propias manos, y ahí es donde damos herramientas para la autoconstrucción. La autoconstrucción, además, que en Uruguay exonera de todos los aportes. O sea que de estos $7.000 que yo estaba hablando por mes, al hacerlo por autoconstrucción, naturalmente la familia lo hace, padres, hijos, familiares cercanos, y exonera todos los aportes que el gobierno le carga a esta construcción. Y ahí es donde se empieza a dar
la masificación de los usos de sistemas en seco y por tanto las constructoras son las primeras beneficiadas y por supuesto los grandes fabricantes en el aumento del consumo. Recordemos que Uruguay es el país en América Latina con mayor uso per cápita de placas de yeso, por ejemplo. Uruguay es el líder mundial en el mundo en el uso de paneles isotérmicos, de paneles de isopanel, justamente por la gran demanda en la vivienda social y en la autoconstrucción que hay que hacer. Y ahí es donde empieza a competir el steel framing. El boca a boca, que es lo que nosotros estamos haciendo con estos webinars, es básicamente lo que dinamiza que se conozcan los sistemas y que la gente les empiece a tomar más respeto, más consideración, y bueno, y ahí ha estado nuestro avance desde el 2003, como les venía diciendo, con una cantidad importante de egresados. Esta imagen que estamos viendo en este momento, básicamente, se me corrió ahí, es la construcción en madera de un alumno nuestro hace muy poco tiempo, y la característica particular de este alumno es que es el baterista de la Trotsky Bengaram, una de las bandas de rock más famosas del Uruguay, y este es el público al que nosotros llegamos. Un público que no es del rubro de la construcción, que quiere montar su emprendimiento, que quiere hacer, a veces, como digo yo, su propia vivienda, pero muchas veces quiere montar su emprendimiento y empieza, a partir de una formación, a trabajar en incursionar en el mercado. La verdad que no hay que inventar demasiado, el steel framing y el wood frame son primos hermanos, y sustituyendo madera por acero estamos muchas veces en muy parecida situación, ¿verdad? El proceso hoy en terminación, comparten las mismas terminaciones y distintos componentes, y en lo específico que es la madera, nosotros en este momento lo que más estamos usando increíblemente en nuestros cursos es el pino de Finlandia, el pino finlandés, que es el que usamos cada día en las capacitaciones. ¿Para qué? Para dar certezas en el mercado en cuanto a la calidad de la madera que nosotros estamos usando. En esta imagen que les estaba mostrando de la estructura, lo que ustedes están viendo acá es un pino que se produce en Finlandia, de UPM, de la pastera que todos conocen que está cruzando el río Uruguay, y básicamente trajimos la madera de Finlandia. ¿Por qué? Porque esta madera, primero, tiene una gran trazabilidad. Es una madera que se produce y se tala en estos bosques a los 60, 80 años de la instalación del plantín, y esto hace que sea una madera que tiene una densidad muy importante y tiene un crecimiento muy lento. ¿Por qué? Porque son las características naturales que tiene Finlandia y toda el área en cuanto al frío, y hace que la madera tenga un crecimiento muy lento comparado con el que tenemos en Uruguay, en Misiones, en regiones que tienen estaciones más definidas, como las 4 estaciones del año, y el proceso acá es de crecimiento muy rápido, y acá se están talando los bosques entre 15 y 20 años. Así que bueno, eso es un poco. Esta construcción, por ejemplo, está emplacada con placas fenólicas, y Uruguay es de los mayores productores también en este momento de placas de enchapado, de placas contralaminadas, ¿verdad? Y eso es una muy buena cosa. Este alumno, como le decía, baterista, crea esta empresa que se llama Palo Alto Wood Frame, y empieza a promover sus construcciones, y me parece que es un elemento con el que quería empezar la charla, porque me parece una cosa muy buena. Después, básicamente en las capas ya las conocemos, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que estoy sustituyendo la madera por los perfiles, el PGU y el PGC, y estamos hablando de las mismas características, el mismo confort, y por ahí puede haber algunas variables en esa discusión que siempre el cliente pregunta de quién es mejor, y yo no soy de pararme quién es mejor, sino para qué o cuál es la característica que estamos buscando. No es de extrañar decir que la madera pesa mucho más que el steel framing, y si estamos pensando en una planta alta, seguramente la definición de peso nos lleve hacia el acero porque pesa menos,
pero cuando hablamos de pesa menos, estamos hablando de 1,400 kg del metro lineal en un PGC contra 2 kilos, 2,100 kg en la madera, lo que representa un 52% más de peso, tal vez un poco más de peso para el operario a la hora de hacer la manipulación de la madera, pero la madera gana en algunos escenarios como puede ser la parte de la transmisión en el tema frío-calor, ¿verdad? Un producto que realmente se comporta mejor. La madera gana el partido en el tema de la velocidad, en el corte y en el clavado, por lo que tiene que ver con las clavadoras neumáticas, ya sea con compresor, con baterías. Entonces, cada una tiene sus puntos fuertes y no tanto, pero creo que no me gusta pararme en esa batalla, a ver quién le gana a quién, porque yo creo que en definitiva, como siempre expreso, acá el desarrollo está no en sacar a lo tradicional para nosotros, que es el ladrillo, el ticholo hueco, sino mostrar cuáles son las ventajas que podemos presentar en este tipo de sistema. Así que bueno, estas imágenes de lo que es esta casita que quedó muy, muy, muy bonita, el brochure de la empresa que quedó muy bueno, pero ahora me quiero ir un poquito más atrás en cuanto a la historia de Uruguay en torno a la madera, porque ustedes me dirán por qué estoy usando pino de Finlandia. Bueno, en realidad el Uruguay hoy es un país forestal. Quienes nos visitaron durante décadas sabían que somos tan parecidos a Argentina en el tema agrícola, en el tema ganadero, pero en 1987 en Uruguay se aprueba una ley forestal que cambia radicalmente lo que es la fisonomía del Uruguay. Hay un artículo en esta ley de forestación que le da prioridad forestal a aquellos suelos que, ya sea por el clima, la ubicación y algunas características, no son los adecuados para la explotación de lo que nosotros estamos más acostumbrados. Entonces se empieza a tomar estos suelos que son los menos ricos, se entienden, para el tema agropecuario, para el tema, o sea, para el tema básicamente de las plantas, de la soja y los demás granos que nosotros producimos, y se los autoriza a comenzar las plantaciones, y es como aquellos leves cerros que veíamos con animales empiezan a aparecer los pinos, empieza a aparecer el eucalipto y empiezan a tomar grandes extensiones de nuestro país, los que se maneja con mucho tino, con mucho respeto, con mucho cuidado, porque está no solo el tema de los cursos de agua, está el tema de generar la contención por los incendios, o sea que hay un manejo muy serio en el país de grandes extensiones que son un porcentaje importante en este momento, pero andan en el 6-7% e inclusive podrían avanzar mucho más todavía porque hay lugar para seguir haciendo. Así que con este primer paso, el gobierno logra convertir al Uruguay en un país forestal, y en el momento actual estamos arriba del 1.100.000 hectáreas de plantaciones, de bosques, que en general, como les digo, son de eucaliptos. Para que tengan una referencia, que a veces se toma a Chile como una gran referencia forestal, y un Chile que ha tenido problemas en estos 2 o 3 últimos años en la plantación, ellos están en el 1.700.000, 1.800.000 hectáreas, y Uruguay, siendo un país realmente pequeño, ya está en el 1.100.000 hectáreas. De este 1.100.000, como le digo, prácticamente 1.000.000 son de eucalipto. Y nos convertimos nosotros en exportadores de madera, y lo que tenemos que ver, y por eso hay que atender a la madera en la vivienda social, en la madera de grandes emprendimientos, es que hay que darle valor a la madera, porque si no la madera, como digo yo, se va flotando para el resto del mundo, y al final somos fabricantes o productores primarios, como lo hicimos tantos años con la lana, mandando la lana de repente a Inglaterra y los ingleses después mandándote el buzo ya confeccionado, y no nos queda nada localmente. Entonces, lo que está sucediendo todavía es que uno va al puerto y puede ver grandes buques, grandes buques que transportan hasta 3.000 camiones de madera, que sale generalmente con destino a China, y después los chinos, por supuesto, van a producir esta madera y reenviarnos con el valor agregado, pero del otro lado del mundo. Entonces,
atacar el tema forestal y darle valor agregado es un tema que tenemos que prestarle atención, como digo yo, para que la madera no siga embarcándose en grandes buques rumbo al otro lado del mundo y la ganancia de mano de obra se nos vaya, ¿verdad? Así que esta es la realidad que ustedes pueden ver en el puerto de Montevideo actualmente, un puerto que fue actualizado, que hoy tiene la particularidad de ser un gran exportador de madera, pero particularmente de celulosa, de pulpa de celulosa, que se produce en UPM, la planta, como le decía, que está ahí en Fraivento, ahora una planta en el medio, exactamente en el medio del Uruguay, con una inversión arriba de los 3.000 millones de dólares, y otra planta en Colonia que lo que hacen es usar esa materia prima de eucalipto para procesar pasta de celulosa que luego termina seguramente en alguna hoja arriba del escritorio de todos ustedes. Por eso en el 2007 empezó a operar esta planta de Bodnia, $1.200.000 de inversión, Monte de Plata le siguió, otros 2.000 millones, y actualmente está terminada la tercera planta en Uruguay, arriba de los 3.000 millones de dólares, lo que representa en la economía uruguaya un valor muy importante. Esta es la imagen de aquella tan controvertida Bodnia, una empresa que había algunos problemas regionales en su momento, actualmente se llama UPM y está con una producción importantísima, como yo le decía. Esta es la primera planta, ahí ven frente a lo que es Argentina, Gualeguaychú, cruzando el puente. La planta que hoy tenemos en Paso de los Toros, una planta de ultimísima generación, que hay que estar atentos, obviamente, ambientalmente y demás, con lo que viene todo esto, pero una vez que esta planta de celulosa se instala en el Uruguay, se hace el trazado nuevo de la vía férrea, y Uruguay, que estaba quedado en el tiempo en el tema de traslado a través de trenes, se genera con una inversión arriba de los $1.000 millones de dólares de una readecuación de todas las rutas y la construcción, como le digo, de esta nueva vía que tiene 250 kilómetros y doble vía en el tema carretero, lo que cambia la realidad del Uruguay, impulsado por la madera, para que tengan una visión de esto. Esto hace que hoy tengamos trenes europeos de última generación, con un trazado, como le digo, de vías nuevitas, recién instaladas, con trenes que están transportando en el entorno de los 30, 35 vagones cada pocos minutos, haciendo 250 kilómetros rumbo a lo que es el puerto de Montevideo, cambio en la fisonomía del país, en la entrada, viaducto para que los trenes puedan entrar en forma directa y los camiones al puerto de Montevideo, y todo esto se ha logrado a través de una ley forestal bien realizada que le da el marco ideal a la madera para poder avanzar en nuestro país. También les comentaba, por ejemplo, el caso de Lumin. Lumin es actualmente productor de plywood, de certificado a nivel internacional, o sea, es el que entra a Estados Unidos, 500 contenedores por mes salen rumbo a Estados Unidos, particularmente. Actualmente, ayer pasé por la planta nueva que están construyendo en Melo, en la zona noreste del Uruguay, otros 136 millones de dólares enfocados en la fabricación de estos paneles, que son, como les digo, de muy buena calidad. Y hoy tenemos, por tanto, la defensa también de esta mano de obra que genera 700 empleos directos en la primer planta, otro tanto en la que está construyéndose en este momento, con tecnología de punta, ¿verdad? Y eso me parece que es un dato que es muy importante. Obviamente lo que estamos todos acostumbrados en el Good, en el Steel, es trabajar con el CDX, con el panel que tiene una cara buena. Ellos, por supuesto, tienen paneles M+C con dos caras buenas, tienen distintos productos más de repente hacia el mobiliario, pero Uruguay es un jugador importante en este momento en el mundo, y eso me parece bueno contarlo. Bien al norte tenemos Urufor, la mayor fábrica, o sea, procesa lo que es el eucalipto de muy buen nivel, que no solo termina en las pasteras, sino que termina, por ejemplo, me pasó ahora en la última feria de Paraguay, de tener aberturas exquisitas de una calidad impresionante,
doble vidrio con un deslizamiento espectacular, aislación acústica imponente, el tema de infiltración de aire totalmente solucionado, el tema ruido y demás. Y cuando uno pregunta de dónde es la madera es uruguaya, y eso es una cosa que a veces nos cuesta inclusive verlo acá, y cuando vamos a otros mercados nos encontramos con esta realidad. Esto está bien al norte, está en Rivera, 500 kilómetros de Uruguay, con una extensión gigante en el manejo de eucalipto. Eucalipto que hoy optó el gobierno por usarlo para la construcción de la vivienda social. Hay muchísimos emprendimientos, muchísimas decenas o ya centenas de viviendas construidas con pie derecho, lo que llamamos al montante, pero con eucalipto. Y eso es un dato que también quería contarles. Dentro de lo que es la madera estructural, porque aparecen nuevos jugadores ya, nosotros ya cuando hablábamos del wood frame y por ahí lo asociábamos con el steel, como decía, parientes, empieza a aparecer la producción de esta empresa en Uruguay que se llama Arboreal, y aparece el CLT, y cuando aparece el CLT ya estamos hablando no de un entramado ligero, sino que estamos hablando de un muro macizo totalmente en madera. Y ahí, casi en la zona norte también, hay una planta importantísima que en este momento está fabricando paneles de CLT y también está fabricando pie derecho, vigas laminadas y otro tipo de productos a partir del pino, ¿verdad? Ahí en la mano tengo justamente un trozo de CLT, o sea, un contralaminado básicamente de capas de madera, pero que nos da un muro totalmente sólido, y que obviamente es un proceso mucho más industrial, que hay que trabajarlo con máquinas, con grúas, porque estamos moviendo paredes compactas, o sea, totalmente, que pesan obviamente miles de kilos, y esto también está avanzando y hay que tenerlo en cuenta, porque la madera va ganando territorio en ese mundo masivo de la madera, con un uso mucho más importante. Así que el CLT lo van a empezar a escuchar cada vez más, tanto a nivel de paredes exteriores como de losas. En Uruguay se aprobó la construcción de un edificio de 7 plantas, de las cuales 6 plantas son en madera, para que tengan una idea. Una cosa que a la madera le hace muy bien es trabajar con proyectos muy vistosos, que tengan mucha jerarquía, y fue así que el eucalipto de acá del norte de Uruguay se mandó a Francia para procesar, para que la madera fuera procesada en láminas y poder construir aquí en la zona de José Ignacio, para que tengan una referencia, la zona de Punta del Este, construir este museo que se llama el Museo Maca, un museo que se usa mucho obviamente en temporada, que hay eventos muy importantes, pero que tiene una exquisitez estética que la verdad que abruma, es espectacular estar en ese lugar, y pone arriba de la mesa toda la jerarquía de la madera, y obviamente se lo atiende con otra mirada. Cuando a veces los gobiernos hablan de la construcción de vivienda social en madera, parece que están mandando el mensaje como que nosotros somos constructores de casas económicas para gente de repente que no tiene otros recursos y demás, pero por el contrario, la madera en el mundo avanza justamente en los estamentos más altos, sobre todo, como digo yo, con la parte estética que le da una calidad bárbara. Y en este aspecto, el Museo Maca creo que aprovechó justamente todo este desarrollo de la madera, procesada, como les digo, en Francia, pero madera local, uruguaya, que fue llevada para poder darle todas esas curvas y demás. Y en Uruguay siguen apareciendo, como le digo, distintos edificios que ya tienen algunos años, donde se está trabajando con la madera, tanto en el muro macizo como en los revestimientos exteriores, para lograr cosas vistosas, y la gente cada vez empieza, como le digo, a confiar mucho más en este ámbito, y la verdad que lo que ha ganado territorio en el último año llamaría la atención. De hecho, ahora se ha instalado acá en Uruguay una fábrica de construcción de vivienda modular, de construcción transportable, y se lo ha puesto al lado de un barrio que se está desarrollando, y se han traído máquinas robotizadas de Alemania, la cual tornillan, o sea, a ver, posicionan el panel, lo cortan, le hacen los pasajes de instalaciones y absolutamente todo,
el pie derecho para el entramado, lo corta, lo clava, le hace todo el proceso de la máquina en forma autónoma, y eso es un gran avance que estamos teniendo en este momento. Ya las naves industriales, las de logística, la madera también está tomando protagonismo ahí, y también el desarrollo de muchos productos como los conectores y elementos que nos permitan la fijación de distintos elementos que lo vinculen. Bien, así que bueno, contarles por ahí esa parte que de repente no todos conocen de la madera y del proceso que hay que lograr para que los gobiernos confíen en la madera, para que la gente le dé su lugar y podamos avanzar todos en torno a estas características. Después, obviamente, hay otros elementos que pueden sonar más difíciles de entender para cualquier ciudadano. Hay algunas cosas sí, obviamente cuando se habla de la captación del CO2 de la atmósfera, porque la madera justamente tiene esa capacidad de aportar, tomar el CO2 de la atmósfera y poder de alguna manera evitar la contaminación de los aires. Eso obviamente cualquier persona lo puede entender. Lo que es más difícil a veces de entender es todo lo que tiene que ver con los bonos de carbono, por ejemplo. Los bonos de carbono, sucede que hay países que obviamente contaminan bastante a partir de su producción industrial y tienen que, como digo yo, buscar compensar económicamente al mundo, y logran comprarla a países como nosotros, que somos exportadores de alguna manera o generadores de bonos verdes, porque tenemos como un superávit de captación de CO2, entonces le podemos vender al mundo desarrollado ese bono, o tomar créditos que tienen beneficios fiscales importantes. Uruguay ha tomado mucho crédito internacional con montos muy bajos de intereses, y eso es por ser un productor de algo verde, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no le llegan de repente a la persona que no está muy involucrado, pero el mundo a nivel económico maneja mucho estos temas del bono verde, como le digo, y es un tema para que después lo puedan estudiar por su lado y empezar a comprenderlo un poquito más. Obviamente el mundo habla del desarrollo, habla de la captación del CO2, habla de muchos aspectos que algunos capaz que tienen mucho marketing, naturalmente, pero que hacen que la madera se vea muy beneficiada en todo este problema. Como les decía, en el caso de Uruguay, la madera es parte de los procesos de vivienda social. Arrancó en Rivera con viviendas que tienen estructura de eucalipto, que la cobertura que ven en el diafragma sigue siendo eucalipto, viviendas que cuando se terminan difícilmente uno sepa de qué son, tienen una calidad interesante y que han ido evolucionando los últimos concursos hacia viviendas de muy buena calidad, y cada vez más la chapa que conocemos nosotros, el acero, hoy pasa a ser la cobertura de las construcciones de madera, y pasa a ser también no solo la cobertura de techo, sino la cobertura de todos los muros, porque cada vez más se elige la chapa como la envolvente ideal para acompañar a la construcción con madera. Eso significa, a nivel de los fabricantes de acero, que es como que se van corriendo de alguna manera naturalmente, saliendo del ámbito estructural y pasando cada vez más a coberturas de protección. Y eso se ha desarrollado, como le digo, ya en varios departamentos, con una inversión bastante interesante que la desarrolla el Ministerio de Vivienda, y que ha generado, como les comentaba, concursos internacionales en los que hemos participado, en los que hemos estado entre los finalistas también, con proyectos que los hemos hecho inclusive con empresas argentinas, como la construcción en distintas ciudades, o este edificio que se ha aprobado de 7 pisos, lo que es un hito. Por ejemplo, este proyecto que ven ahí es un proyecto que lo elaboramos con un equipo de Córdoba, participamos en este concurso internacional y sacamos el 3er puesto en esta participación, como les comentaba. Así que bueno, ahora estamos un poco ahí esperando qué pasa con el edificio de 7 pisos. Está aprobado en Uruguay, y que estamos esperando un poquito a ver qué pasa con la construcción, que también para el Uruguay pasa a ser
un hito importante, un edificio totalmente de madera, en este caso, como digo, madera masiva, madera de CLT, no lo que hacen en Estados Unidos, que es el entramado, el que por supuesto a mí me encanta, y ahora vamos a compartir algunas imágenes de lo que estamos viendo. La verdad que Uruguay está lleno de ejemplos, hoteles flotantes, como es esto acá, en la laguna en la laguna saliendo de José Ignacio, ¿verdad? Mucha hotelería, hoy la hotelería va por el lado de la madera, tiene muy buen recibimiento en la gente. Nosotros por eso seguimos apostando a los cursos de Wood Frame, que son similares, como le digo, a un curso de steel, con características propias de la madera, de cómo hay que encarar los distintos sistemas con sus propias diferencias, pero como le digo, traccionando hacia la construcción en seco, que es lo que nosotros creemos. Usamos, repito, en este caso pino finlandés. ¿Por qué? Porque tenemos un pino con certificación estructural en momentos que en la región no había certificación estructural real. Clasificación acá siempre ha sido una clasificación visual, eso significa madera por madera, visualizando dónde está el nudo, en qué posición está el nudo de la madera, y definiendo si era una clasificación estructural de primera, de segunda, pero hoy ya con el avance de estas nuevas fábricas, ya tenemos máquinas robot que están clasificando en forma autónoma, o sea, son unos escáneres que a medida que la madera va pasando a gran velocidad, la propia máquina puede definir cuál es la madera de la calidad que es. Pero nosotros queríamos tener certezas para las empresas constructoras, certezas sobre todo para quienes firman los proyectos, y de esa manera logramos que la madera avanzara rápidamente, y hoy el que se ha beneficiado naturalmente es la madera local, que ya tiene escáner, que ya se puede clasificar de alguna otra manera, y hay mucha confianza. Para que tengan una idea, un tercio de nuestros alumnos se forma en steel framing, un tercio en construcción con madera y un tercio en construcción con paneles sándwich o isopaneles. Así que, pero a la larga, también hoy los sistemas son bastante híbridos e interactúan entre ellos, así que hay que dar formación en todos estos aspectos. Así que lo otro relevante me parece es que todo lo que hacemos en torno a la madera termina siendo una obra social. Cada módulo que construimos con los alumnos se termina siendo el vestuario de los niños de baby fútbol, termina siendo también para la gente que se le incendia la casa, que tiene problemas de inundaciones y demás. Así que por ese lado quería contarles también esta parte. Después, lo otro que quería compartir con ustedes, ahí justo el año pasado estábamos en el curso número 200 de Steel Framing, ya estamos, como le digo, pisando los 250, como que ya no quiere la cosa, visitando distintos aserraderos, viendo calidades, viendo tratamientos de madera. Hay un poquito de nuestras instalaciones, pero quería venir un poquito a Estados Unidos de lo que es hoy para compartir con ustedes. Espero que se esté viendo bien la imagen, cosa que puedan seguirme todos. Vuelvo un poquito hacia adelante. Ahora, este año fuimos con Melissa, primero nos fuimos a Charlotte, a la feria más importante de Estados Unidos del steel framing, la que organiza la SFIA, la WSI, que son ferias temáticas importantes que tomamos todos los años, pero posteriormente nos fuimos a Knoxville, a la feria más importante de constructores de obras con madera de los Estados Unidos. Y una cosa que nos sorprendía cuando estábamos aterrizando en Atlanta es la cantidad de urbanizaciones, porque el avión obviamente demora un buen ratito para bajar, y es en forma constante que vemos esta apertura de bosques para generar nuevas urbanizaciones, y que son construcción con madera. Ahí no hay mucho para decir. La verdad que Estados Unidos sigue siendo 90 y pico % de construcción nueva en madera. Naturalmente, todos aquellos que construyen en madera son todos latinos, naturalmente mucho más mexicanos, gente de Honduras, Guatemala, El Salvador. Uno se sigue sorprendiendo de cómo
Estados Unidos tiene absolutamente todo desarrollado en la góndola, como digo yo, en el supermercado, y permite de alguna manera tener todos los componentes, todos los elementos, los conectores, las terminaciones, las canaletas, desagües, a mano en la góndola. Y esto me parece que es un tema que en algún momento va a haber que atacar y mejorar en la región, porque no podemos ser tan dependientes de inventar en forma constante soluciones, sino que la solución esté a la mano de nosotros en cantidad y obviamente en calidad. Ahí la foto de la derecha, ¿no es cierto? La canaleta, la curva, la caída, la pieza que recoge el agua en el piso para que no haya un lavado de suelo, la piedra, o sea, la verdad que empezar a hilar en el detalle fino está muy bueno, en la cantidad de detalles que nosotros podemos apreciar. Todas las casas que estamos viendo, como les comentaba, son de madera, entramos a todas las que pudimos en cada viaje, casas que se construyen en 5 días, eso es un dato interesante, obviamente los que venimos del steel framing no nos vamos a sorprender, porque podemos meter ritmos importantes, pero la madera, que también hoy se paneliza, porque he escuchado algunos videos que a veces se habla de la velocidad en el steel, del panelizado y demás, pero hoy Estados Unidos cada vez paneliza mucho más, y cuando no paneliza inclusive fuera de la obra, en 5 días hace casas de este tipo en cuanto a el armado de la estructura hasta la rigidización, y en muy poquito tiempo naturalmente terminan estas casas que son cada vez más lindas y, como digo yo, más de revistas. El fenómeno Home Depot es un tema que me encanta, o sea, Home Depot en el estacionamiento de todos sus locales tiene todos estos módulos que no son ni más ni menos que los módulos que nosotros construimos en cada semana en los cursos nuestros de alguna manera, no porque fuimos a copiar mucho, sino porque coincidió que hasta en tamaños, pero sí encontrar una cadena que tiene absolutamente todo disponible, como digo yo, en la góndola, un tema que he impulsado acá en Uruguay, que necesitamos en los mercados nuestros tener una góndola que tenga la madera que necesitamos. Cuando uno ve un pie derecho como estos que tengo a la izquierda, sabemos que son de 90 por 40, y si vamos a otro aserradero son de 90 por 40, y cuando nosotros recorremos América Latina, y sobre todo Uruguay me pasa, tengo 45 por 95, 50 por 100, 52 por 102, y casi que no hay un parámetro que nos ayude, y eso hace que perdamos productividad a la hora de tener maderas de distintos tamaños. Chile dio un gran paso y Chile procesa la madera en 41 por 95 en el aserradero que sea necesario, y eso hace que cuando recibimos un plano de ingeniería sepamos todos de alguna manera que vamos a tener una madera que nos garantiza lo que el plano dice. Sin embargo, si la madera va cambiando, la tensión del instalador es mucho más complicada y el error posiblemente en medidas finales sea más importante. Entonces me parece que son cosas que hay que trabajar. La certificación de la calidad de la madera, y el otro tema que no mencioné es el tema del tratamiento, la impregnación de la madera. Regionalmente mucho se impregna con el CCA, ustedes saben que el CCA tiene cromo, tiene arsénico, no es un producto amigable con el medio ambiente, mucho menos con la napa, con el agua, no es amigable con el instalador que está procesando la madera. Sin embargo, los Estados Unidos usan mucho el MCA, usan el bórax, productos mucho más amigables, y creo que acá localmente estoy trabajando, impulsando en el Ministerio de Vivienda también para lograr este paso. Esas góndolas, como yo le decía, en un supermercado son importantes. ¿Por qué? Porque allí van a encontrar el 2x4, el 2x6, el 2x8, las distintas capas, las distintas terminaciones, y sobre todo toda la gama, por ejemplo, en el área Simpson de conectores. Mucho tiempo, regionalmente, con suerte, teníamos un HTT4, un HTT14, que después localmente se empezaron a fabricar, pero Simpson tiene naturalmente un catálogo impresionante y lo tenemos a mano allí. Ahí en esta imagen estamos reunidos con el director ejecutivo de la SFIA, me parece que siempre ha sido un poco mi norte en cuanto a lo que hace la sociedad de productores de acero allá, y está muy bueno. Esta feria, que es la feria de techos y paredes de los Estados Unidos, me parece que es algo que les recomiendo para cuando puedan visitar y poder encontrar
ejemplo, estos montantes con estas formas tan llamativas que nos permite pasar todas las instalaciones, sobre todo los entrepisos, con las cañerías importantes, de diámetros más importantes, lo que tiene que ver con las soleras articuladas, por ejemplo, revestimientos. Voy un poco rápido porque sé que el tiempo siempre es tirano. Y lo que hemos encontrado en cuanto al steel framing como algo que me parece que en estos últimos años ha evolucionado bastante es el híbrido, donde plantas bajas realizadas en steel framing, ya estamos hablando de edificios, recuerden, como les decía, la vivienda familiar sigue siendo mayoritariamente en madera, sobre todo, como le digo, en la zona sur, Los Ángeles, Atlanta, lo vimos, como decía, en Tennessee, también en Carolina del Norte y ahora en Los Ángeles en el último viaje. La madera sigue estando en la vivienda, pero cuando empezamos a observar y a visitar edificios, nos encontramos cada vez más regularmente con ese híbrido que tiene hierro en los pilares, recubrimientos en steel framing, entrepisos en steel framing, y después los 3, 4, 6 pisos que siguen, construcción con madera. Ahí el acercamiento pueden ver un poquito de los perfiles, un núcleo de hierro natural en el centro, y bueno, un poquito de lo que les quería ir mostrando. La verdad que la norma de ellos es una norma muy interesante. Ellos tienen un código de edificación que para mí hay que tenerlo arriba de la mesa, hay que verlo. Muchas veces yo creo que se peca, a ver, no solo en Uruguay, en la región, de querer inventar la pólvora, inventar la rueda. A ver, esta gente hace 200 años que hace entramado, ¿no es cierto? Hace décadas y décadas que hace todos los edificios en 6, 7 plantas, en madera, su código se lo permite. Están contemplado todo lo que tiene que ver con los sismos, son más zonas sísmicas, como lo es en Los Ángeles, que estamos siempre, y ellos permiten sin problema. Sí van evolucionando en algunos elementos, como hoy son las rigidizaciones, que ya vienen, en el caso del EP también, que ya vienen con un protector contra el fuego, pero trabajando en el tema hidrantes, en el tema sprinkler, en el tema de contención al fuego, logran edificios sin ningún tipo de problemas, con una calidad y un tamaño que a veces realmente nos llama muchísimo la atención. Así que bueno, las imágenes creo que siempre hablan un poquito de la escala. Cuando a veces nos quedamos hablando solo de la vivienda, o asociándola a la casa, nos quedamos en eso que la gente percibe que hacemos casitas. Cuando le mostramos edificios, la gente puede percibir que el mundo va por otro camino, y lo que a veces me molesta es que no seamos lo suficientemente inteligentes como para avanzar y poder generar normas que acompañen el mundo. Nosotros en agosto, el año pasado, el 27 de agosto, lanzamos la norma UNIT 1360, una norma que peleamos, que batallamos, que me reuní con ministras y demás, y nos aprobaron realizar una norma. Bueno, hoy tenemos una norma en el steel framing. Ahora estamos trabajando porque ya se habilitó empezar a trabajar la norma de la madera, y la norma de la madera lo que vamos a hacer es sustituir el capítulo de madera por lo que era el capítulo de acero por madera. No, tampoco estamos inventando demasiado, pero me parece importante ver ejemplo cómo la madera también se paneliza. Yo veía un arquitecto el otro día en un video que decía, no, porque el acero se puede panelizar. ¿Y qué pasó con la madera? Ahí pueden ver la escala del camión llevando el edificio totalmente panelizado, lo que da una velocidad naturalmente de instalación y una precisión, y como le digo, con los robots que hoy existen, que toma la madera, la procesa, la corta, la clava, y eso me parece también interesante destacar. Volver al destaque de lo que es la abertura en Estados Unidos a nivel de cara exterior, la velocidad que se logra teniendo estas ventanas a cara exterior. A veces acá seguimos con la ventana por dentro, y eso siempre va a enlentecer todos los procesos de obra, como explico yo. Un poquito más de viviendas terminadas, en este caso también en la última feria que tuvimos. Ver cómo los conectores son parte fundamental del sistema de madera. La madera no se arregla
solo a clavo o a tornillo, tiene que tener conectores metálicos siempre. Así que eso está bueno. La NFBA, como le decía, es la Asociación de Constructores de Madera. Este año vamos a ir a Oklahoma, la Feria de Oklahoma, una feria también muy interesante. Y me parece que es una instancia que quienes puedan, está bueno al que puedan ir. Un tema que traigo también es cómo en Estados Unidos, cuando uno ve Sale ahí y va pasando por la ruta y ve 50, 60 casas estacionaditas ahí, dice, es una fábrica de casas. Bueno, en realidad esto es una fábrica de recauchutaje de casas, porque son casas de segunda mano, casas que tienen en el entorno hasta 250 metros, $70.000 su costo, y lo que hacen estas empresas es comprar casas de gente que se mudó de distintos estados, reciclarlas, hacerle algún cambio en la parte estética, alfombrado, pinturas y demás. Entonces hay un mercado muy interesante en Estados Unidos de la casa de segunda mano, un mercado interesante para un país tan grande como la Argentina también. Así que este mercado, porque uno está muy acostumbrado que en Estados Unidos cuando va en la ruta está lleno de fábricas. Fábricas, están las automotoras que venden autos y están las fábricas que venden casas, pero las fábricas de segunda mano es un dato para tener en cuenta también. Bueno, un poquito más de construcción con madera, hablé con los chicos que estaban haciendo esta casa, o sea, casas que en la semana la levantan, o sea, el tema de seguir difundiendo la velocidad me parece sumamente importante. Naturalmente logran también, porque hay elementos que vienen desde fábrica, como todo lo que tiene que ver con las retículas, que es un proceso que acelera muchísimo todo esto. Bien, después unas imágenes de hace un mes y poquito que tuvimos en Los Ángeles, en la Feria de la Construcción de Los Ángeles, y tiene que ver con la actualización de shopping, la actualización de estos malls que fueron construidos en el año 1990, y muchas veces ayuda a desterrar el miedo que hay en cuanto a lo que tiene que ver con la duración de la madera. Muchas veces se pregunta a la gente, porque bueno, obviamente sabemos que el acero tiene algunos ensayos que hablan de 300, 500, 600 años, y la gente a veces dice, bueno, pero el acero sí, la madera, ¿por qué aguantaría tanto? Y bueno, acá lo que hizo este mall es la actualización de toda su fachada con el shopping funcionando, y lo logra justamente descubriendo la madera, dejando la estructura y dejando a la vista, en definitiva, la calidad de la madera que no fue afectada en el tiempo. Ahora después les voy a mostrar otra imagen más del tiempo que hablamos. Estuvimos en Las Vegas y ahí nos reunimos en algunas horas también, y ahí empezamos a ver particularmente las primeras plantas en hormigón, después el cerramiento, los muros cortina, por llamarlo así, en cuanto a steel framing. Estuvimos con algunas empresas que fabrican productos de ingeniería, ¿verdad? Que el otro día también tuvimos la charla y se hablaba de los perfiles telescópicos, o sea, en este caso tuvimos con Howick, que nos trajimos las muestras, y hacen todo el envolvente en acero, y a partir de allí los 4 o 5 pisos que siguen son en madera. En este caso, ahí en Las Vegas había 3 edificios, y la pregunta natural es ¿cuánto tiempo de construcción? Y en 9 meses tenían un edificio pronto, un edificio totalmente ya forrado y un edificio en estructura, o sea, 9 meses de construcción para 3 edificios. Estas imágenes que vienen ahora son de Los Ángeles, y un dato curioso y que les quería comentar, esto son 400 viviendas que se están construyendo, son como 3 manzanas, pero lo que me llamaba la atención era qué hacían estas casas que estaban abajo ahí, que parecían que eran el Obrador en un momento, y me seguía preguntando qué hacían estas casas, hasta que empecé a acercarme y ver la madera. Estas viviendas que capaz les traen alguna película a la cabeza, son viviendas que fueron construidas en el año 1920, y que una vez que se aprobó el proyecto para la construcción de estas 400 viviendas, que son para estudiantes de facultad, una facultad que está muy cerca,
lo que decidieron por votación de la comunidad es que se preservaran como elemento patrimonial, porque como les digo, acá llama, este es un distrito que se llama Flower Distrito, es un distrito que se construyó en 1920 y que la comunidad entendió que debía preservar la historia, y esto mismo está sucediendo en otras áreas de la ciudad donde no se quiere borrar naturalmente todo, y a mí me parece un dato relevante porque podemos afirmar a partir de las imágenes que estamos frente a una madera que ha soportado un centenar de años, y creo que también ayuda a la difusión de este tipo de sistemas. La verdad que en estos edificios, como le comentaba, empieza a aparecer la chapa ahí en las fachadas como elemento de cobertura. Entonces, capaz que aquel espacio que perdió el acero en cuanto a la estructura del edificio, la empieza a ganar en la calidad estética, en la calidad visual y en la protección que logra de la madera. Así que yo creo que esta no es una batalla entre quién gana, si el que vende acero o el que produce la madera, sino que creo que hay que trabajar en el complemento. De hecho, cuando trabajamos en el isopanel, que es este panel sándwich que está ahí, casas que la construimos con jefas de hogar, de asentamiento, gente muy pobre, la construimos en 22 horas de clase. Y estas chapas, en definitiva, lo que hacen no es perjudicar a la madera o al steel, sino que es dar una solución habitacional a gente que no tiene la posibilidad de acceder a otro tipo de sistemas. Entonces yo creo que cuando entendemos cómo funciona la construcción, particularmente en Latinoamérica, y nos vestimos básicamente defensores de distintos sistemas, es cuando todos avanzamos mucho más, en este caso particular empoderando a la mujer, que me parece que es un dato muy importante, no subirse a la ola feminista, por llamarlo así, sino por el contrario, entender que tenemos la responsabilidad de traccionar en la sociedad, llevando a todos hacia adelante, hombres y mujeres, y que a la mujer, obviamente, le generamos la posibilidad también de sumarse a la industria de la construcción. Así que bueno, un poquito eso. En este momento, este mismo curso lo estamos dando en Kingspan, en Itat, está a 37 kilómetros de Asunción, o sea que estamos llevando el steel hacia el Paraguay, la madera hacia el Paraguay y los paneles naturalmente hacia el Paraguay. Comentarles un detalle más, ahí un poco ya, un poquito en el cierre, el aporte que estamos haciendo desde Secatec hacia la investigación, en este caso donando módulos en madera, donando módulos en steel framing al cuerpo de bomberos, a la escuela de bomberos, para poder hacer los ensayos de fuego necesarios y que los propios bomberos tengan elementos a mano y ayudemos a cuidar al funcionario, al bombero, al voluntario y por supuesto a las familias que sepan cómo se comportan los distintos materiales. Mencionarles la norma UNIT 1360, una norma que está abierta a todos ustedes, con gusto le podemos pasar los enlaces. Hicimos que la norma fuera de acceso público, de forma que no hubiese que comprarla. ¿Para qué? Para que no fuera un freno hacia la masificación del conocimiento. Fue, la verdad que una apuesta que hicimos varias empresas, gracias también a UNIT y al apoyo que recibimos del Ministerio de Vivienda, para poder hoy tener, de alguna manera, una receta, un libro que dice cómo se hace, no solo qué lleva, sino cómo se hace y todas las características que debe tener una norma de producto y una norma de sistema. Muchas veces todos hablamos, sí, porque el perfil tiene la norma. Sí, obviamente que todos sabemos que el perfil se fabrica bajo una norma, pero nosotros construimos un sistema constructivo que tiene que también tener una norma general en todo el proceso hasta la fiscalización, y creo que Uruguay ha liderado ese camino y queremos compartirlo también con todos ustedes. Una de las cosas que hacemos en nuestra labor es el peritaje como perito oficial, perito integrante del Registro Único de Peritos Habilitados del Poder Judicial de Uruguay, y es trabajar en la sensibilización de las cosas que hay que hacer bien y en el control o cómo remediar lo que se está haciendo mal. Lamentablemente, hoy tenemos que hacer mucha, pero mucha escuela en la sensibilización del riesgo en el que está cualquier comprador. Y no el comprador del steel, el del panel o el de la madera, sino el comprador en líneas generales de cualquier producto. Lo que sucede es que capaz que si nos
hacen mal un plato de ravioles, diremos, está crudo, está feo, le falta algo y lo tiraremos, pero la inversión de una familia, de una casa, son decenas o centenas de miles de dólares y hay mucha gente que está siendo estafada. Por eso, en forma constante, hablamos de defender el sueño del techo propio y siempre damos elementos para que la gente esté con la guardia en alto defendiendo su inversión a nivel de lo que tiene que pedir en un presupuesto, de las normas que debe contemplar y de todo lo jurídico que debe contemplar también, como es la firma de un contrato, la verificación de los antecedentes de la persona, las empresas que van a construir, para saber que no estamos frente a estafadores, a gente de mala fe, que solo de alguna manera están haciendo la bicicleta con los recaudos, con los recursos de la gente, que arruinan, por supuesto, familias, y esto tratamos de tomar un tiempito en cada conferencia que damos en distintos países para mostrar que cada uno de nosotros tiene que ser partícipe de ayudar a que la gente empiece bien con una obra y termine bien con una obra, y esto se hace con un protocolo de trabajo muy, muy sencillo, pero que puede cambiar la vida de muchas familias. Así que bueno, esto era un poco lo que yo les quería contar, que por ahí no pretende ser un curso de construcción con madera, sino un curso de sensibilización en lo que la madera representa actualmente para distintos mercados, lo que representa para el Uruguay, para la Argentina también, porque también hay derivados de la madera. En este momento, acá en el showroom nuestro y en el stand que tuvimos en la Feria de la Construcción, estuvimos trabajando con bloques que son de alguna manera construidos, que son es madera mineralizada, madera que sale del aserrío, que sale de alguna manera del aprovechamiento de la madera que va quedando después del proceso de sacar el 2x4, el 2x6, como siempre explico yo, y hoy nosotros estamos importando para el Uruguay productos, bloques en este caso, que son de madera, madera como digo mineralizada, que es madera que queda inerte, que sirve como un encofrado perdido y que también nos permite tener los muros cortafuego para el steel framing, para el wood frame. Entonces, hoy hay que entender que todos sumamos, por el contrario, no competimos, sino que tenemos que buscar esa parte de encontrar fortalezas en todo lo que hacemos. Así que por ahí voy dejando esta primera parte, estoy a la orden para lo que quieran poder consultar. Muchas gracias, Liber, por tu ponencia hoy, tan educativa, tan didáctica. La verdad que ha sido espléndido, ¿eh? Y suma a toda la experiencia que estamos recibiendo de todos los ponentes durante todo este año 2025. Muchas gracias, de todo corazón. Bien, Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal, Alejandro? No sé si me escuchan bien. ¿Todo bien? Bueno, un saludo, Oliver, muchas gracias por la ponencia, muy contundente. Nada, un comentario nada más, escuchando todo el relato y las explicaciones del caso, comparto que no es un rival el wood frame, sino que tranquilamente es un socio estratégico, diría yo, de lo que es el steel frame. Pero bueno, nosotros también estos webinars y todo este lazo que hacemos latinoamericano con tantos profesionales y tanta gente importante, tratamos de incorporar, ¿no?, lo que es los avances que ha tenido en distintos países, tanto como Uruguay, Brasil, Argentina, a otros países. Es muy difícil, como pasó acá en Argentina, hoy después de aproximadamente lo que se conoce como la ola de crecimiento del steel frame, que son aproximadamente unos 10, 15 años, se lograron pasos importantes como hacer que sea de construcción tradicional, y eso tratamos de compartirlo. Me toca trabajar en la zona del Caribe junto a Lucas Marte, en la zona de República Dominicana, Bahamas, y en este momento el steel frame está en cero, tanto como las construcciones sustentables, como el wood frame casi no existe. Así que bueno, nada, tratamos de llevar todo este conocimiento, tanto suyo como el aporte que podemos hacer nosotros para compartir todo esto, pero entendemos que es un camino muy difícil tratar de llevarlo adelante, y lo escuchaba en esto que comentaba de Estados Unidos. Obviamente, yo
pienso igual, creo que siempre hay que mirar los lugares donde uno ve cosas donde puede mejorarse, y Estados Unidos obviamente es el punto, la cúspide, ¿no?, de la construcción en seco, como quien dice. Ellos son los pioneros en lo que es la madera, y así fueron creciendo y modernizando todo esto. También el punto más importante, que creo que es lo que frena en Latinoamérica esto, que es la legalización, la forma de aplicar las leyes. Creo que en Estados Unidos la cantidad de pisos, las dimensiones con las que se construye, es por una cuestión que se hacen cumplir las leyes. Hoy me toca viajar y veo en la mayoría de los países que voy, incluyendo Argentina, que es muy difícil hacer cumplir las leyes. Entonces creo que una de las trabas más importantes que hay para hacer no solo edificios, sino construcciones grandes en estos sistemas es eso. Creo que el miedo es a no cumplir las leyes y habilitar cosas o construcciones que aquí no se conocen ni en otros lugares. Entonces creo también que viene por ese lado. Así que nada, compartir esa visión mía y agradecer la ponencia de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Uno de los temas que estamos teniendo es que la educación formal, las facultades, no se han actualizado con la celeridad, la velocidad que se necesita, y eso a veces puede ser la comodidad de quedar separados en sistemas que conocemos, como el hormigón, que sabemos que obviamente funciona muy bien, las escuelas técnicas, los formadores de mano de obra, de formadores de los constructores, del maestro mayor de obra. O sea, creo que la formación está enlentecida. Después pasamos al plano de los gobiernos. Necesitamos que los gobiernos actúen con mayor velocidad, pero cada 4 o 5 años tenemos la suerte, los países democráticos, de cambiar de gobiernos, y cuando los gobiernos cambian, cambian todo, y no necesariamente los cambios muchas veces terminan, sin hablar de política, por supuesto, sino a nivel Estado, de poner a trabajar a la gente idónea. Entonces, si media docena de profesionales va con el termo y el mate a una reunión de lo que no entiende, los meses pasan, los gobiernos se terminan y no hemos avanzado absolutamente nada. Si estamos hablando que el gran problema que tenemos son las estafas, es porque a nivel legal, digamos, los diputados, los senadores, el sistema político estatal no es capaz de generar los castigos necesarios para quien que se apropia de los recursos de la gente. Si las casas se caen porque los profesionales hacen las cosas mal, no tienen el castigo o el retiro de la firma técnica como deberían tenerlo. Entonces, tenemos muchos problemas de fondo que no tienen nada que ver con la madera ni con el steel, sino que están... a ver, nos contaminan por todos lados y dificultan. Yo creo que como formadores tenemos la responsabilidad de meter el pellejo arriba de la mesa y hablar de lo que creemos desde el corazón, que obviamente nos arriesga, porque cada vez que uno habla con la verdad, nos exponemos a que nos peguen. Es mucho más fácil pegarle al que habla con la verdad que al que se calla la boca, ¿no es cierto? Pero creo que estos webinars y a nivel internacional nos permiten llegar por lo menos con el mensaje en forma más rápida a varios países para que sumemos entre todos, ¿no es cierto? Exacto. Bien, muchas gracias, Libertindade y a Leonardo, ¿no? Ahora tenemos a un invitado más, Lucas Marte, de República Dominicana. Bienvenido, Lucas. Excelente, muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Liber, por toda esta excelente exposición. Leonardo, un abrazo, y para todos los que están aquí presentes. Realmente estoy de acuerdo con lo que han planteado en cuanto a temas regulatorios, en cuanto a temas de el formato que la educación tradicional se ha quedado detrás, ya que siempre los líderes tienen que ir rompiendo patrones. Y quiero poner un ejemplo puntual. En este caso, Leonardo. Nosotros en República Dominicana trajimos a Leonardo porque entendimos que representaba exactamente lo que necesitábamos para iniciar este proceso acá. Pero nos llamó mucho la atención el nivel profesional de Leonardo, no solamente en la parte técnica, sino de que si hubiera sido una decisión de Leonardo, pudo haber iniciado, haberse tentado por iniciar a construir acá
sin tener las normativas que teníamos si solamente hubiera perseguido la parte económica, porque la necesidad que tenemos acá es muy grande, pero siempre él planteó de que lo más importante era hacer las cosas bien y coincidimos con él desde el primer momento, pero lo traigo a colación porque estamos hablando justamente de eso, de que las regulaciones, las instituciones a veces van a una velocidad y el mercado va a otra velocidad. Entonces, en ese sentido, estamos totalmente de acuerdo. También entendemos que está ocurriendo algo muy positivo y es todo esto que está ocurriendo porque al final las personas que cambian el curso del mundo, ya sea en tecnología, ya sea en la medicina, son personas o perfiles que al final tienen que pagar el precio, como usted decía, de que cuando se dice lo que se piensa y no comulga con el populismo, con la mayoría, se toma el riesgo del rechazo. Entonces, entiendo que debemos continuar como estamos ahora, unidos con este hermoso proyecto, porque deben ocurrir cambios sí o sí en cuanto a esto, sobre todo que la población sigue creciendo de manera acelerada. Así que nada, muchísimas gracias Libre por la excelente explicación que ha dado y gracias a todo el equipo. Perfecto, muchísimas gracias. Me vino, mientras te escuchaba con ese tono tan caribeño que uno le toma tanto cariño, me acordaba de manejar por Key West, o sea, el camino de Key West, ahí a La Boya, frente a Cuba, ¿no es cierto? E ir encontrando en la propia ruta de Key West las construcciones modulares en madera a ambos lados. De hecho, mitad de una casa de un lado de la ruta y mitad simétrica del otro lado, con las dos aguas. Obviamente que con una cantidad increíble de tornillos, por ejemplo, en los techos, ir parando en algunos locales comerciales en construcción en madera, que tengo las imágenes, con una calidad increíble en zona totalmente de huracanes, con los conectores, con una robustez espectacular, con un diseño, y uno decía, vos, está todo inventado, o sea, y después me vienen a hablar que los vientos, que a ver, acá tenemos unos vientitos en América Latina, a ver, está bien, son vientos importantes y sabemos que son destructivos, pero no podemos ni compararlo con lo que es en otros lugares, y a mí me da a ver, me encanta ir tomando imágenes para discutir con elementos arriba de la mesa, porque a la discusión prefiero evitarla con la imagen, ¿no es cierto? No me digas que no se puede, mirar, o sea, y de hecho, más que invitarlos a pasear por Key West para que lo vean, creo que lo va a hacer. Pero bueno, gracias Lucas por tu linda voz ahí en el micrófono. Muchas gracias Lucas, igualmente el líder nuevamente. Ahora Mario Di Friedi de Argentina, Mendoza, exactamente. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están a todos? Liber, bueno, muy buena la charla, la exponencia, la verdad que es muy interesante. Yo llevo muchos años en el rubro de la construcción, arranqué ya en el 2000 en Estados Unidos, trabajé toda una década, y nada, estaba haciendo un poco el recorrido en mi mente cuando venías hablando y viendo ahora estos últimos años que estás viajando como avanzado, obviamente nunca quedé atrás, yo volví a Argentina en el 2010, así que todo sigue su curso. Pero me recordaba que nosotros trabajando con lo que es con la impronta de la construcción en seco, el drywall, como llamamos acá a la tabiquería liviana, el wood frame y el steel frame, era el mismo oficio, o sea, no tenía diferencia a la hora nosotros de encarar algún trabajo. Principalmente el steel frame se usa para zonas comerciales, por código de edificación, es la impronta que tienen ellos. El wood frame por un tema de producción y de costos, obviamente como lo estuviste explicando vos, es el que predomina. Y también lo que es todo construcción y revestimiento en seco. En todas las estilos de materiales que se proponen para diferentes trabajos, termina siendo casi el mismo oficio. Es tener la impronta de saber manejar diferentes máquinas, diferentes revestimientos, o lo que hacemos es obviar el ladrillo, el revoque y el hormigón. Pero la verdad que nosotros vamos ya encaminados a esa línea, lo que es Latinoamérica. La semana pasada, hace 2 semanas, tuvimos una charla con la gente que trabaja el steel frame inteligente, que es el que viene ya prearmado, ensamblado. Es también un poco más del rubro. La mano de obra, lo que vos hacés, lo que vos generás. Yo tuve oportunidad de estar trabajando en Uruguay 6 meses y la verdad que conocí tu lugar, tu área de trabajo, y la verdad que es impresionante lo que venís realizando
con los talleres de capacitación, que es por ahí. Así que bueno, felicitarte y uno de los temas de las improntas que tiene el wood frame, que ahora nosotros lo estamos llevando un poco a la zona de la costa que en Argentina, es la calidad hidrotérmica, que es un punto muy, muy importante. Me tocó residir 6 meses en la Barra, en Uruguay, en temporada de invierno, y sufrir lo que es la humedad en el ladrillo y digamos, esa patología tan natural que tiene. Y la construcción en seco, tanto el steel como el wood frame, hacen la diferencia en la calidad de vivienda, de habitabilidad. Ese es un tema súper importante que, como decís vos, cuando estás dentro de una casa de wood frame y una de steel, se siente la diferencia, no por ver cuál es mejor y peor, y la diferencia la verdad que es muy notable. Eso es algo para tenerlo en cuenta. Me ha tocado trabajar en diferentes estados, en Estados Unidos, Texas, zona de Golfo, de huracanes, en Los Ángeles, zona de terremotos, y como decís vos, se trabaja todas las normas, los códigos, los cumple, así que no es un problema. Traerlo acá a nuestros países es algo, nada, es cuestión nuestra de lo que venimos haciendo año a año. Ya todo el grupo de trabajo que hay acá viene haciendo escuela a su manera. Lo que vos tenés montado yo sé que es algo sumamente importante para la región, pero nosotros desde nuestro lado con las capacitaciones a nuestros propios instaladores, venimos también dando un poco de escuela para que haya buena tino y buena formación, para que después cuando ellos crezcan y hagan sus propias empresas, también den un buen resultado y un buen producto al cliente, que como decís vos, es lo que hay que cuidar también. Así que te felicito. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Liber, muchas gracias igualmente nuevamente. Y bueno, Mario, que siempre está con nosotros aquí en el equipo. Y por ahí observé ¿cómo se llama? A Brian, que parece que se está escapando de un penal. De algún lugar se está escapando porque o se está yendo o se está escapando, una de dos. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien? ¿Cómo están? No, estoy viendo la obra. Lo que pasa es que estoy estoy de estado. Estaba en estado de San Pablo y me estoy viendo para Minas. Y claro, estaban aquí con Alejandro, me está diciendo que está el debate, que está no sé qué. Tuve que parar la moto y bueno, me faltan 30 kilómetros para subir la sierra. Así que... Muy bien. Muy linda ruta, mucha curva. La hice hace unos meses. Bueno, fui a Ananda. Estás para ese lado, ¿verdad? No, estoy para el sur de Minas, Monteverde. Y de hecho para curvas okay. es muy buena. Ok. Perfecto, pero sí. Bueno, Brasil tiene esa particularidad de sus morros, así que para todos lados hay curva. Bastante. Definitivamente voy a meterme en esta conversación. Pues le comenté a Brian, Libre está en línea. Y Brian, no, que estoy manejando en la moto. Te lo digo, ya empezó el debate. Pero lo malo que no escuchó nada, ni ha visto nada. No, que va. O sea, tuve que parar la moto, literalmente. No tiene contexto. No tengo que decir nada, no tengo argumento, no puedo decir nada. Es un debate propositivo, así que estamos todos alineados en el espíritu. Y yo creo que si este fuera el espíritu en más ámbitos, avanzaríamos mucho más, ¿viste? Porque al final, si tiramos de la misma piola para el mismo lado, vamos a ir mucho más rápido. Creo que hay que comprenderlo. Es que el problema, yo justo cuando quería haber llegado más temprano, estaba en zona sur de San Pablo. Ahí me tuve que correr todo San Pablo, agarrar la carretera, cruzar el estado de Minas de Gerais para intentar de llegar, pero el tránsito hoy está un caos. Es sábado, o sea, estaba con la moto en la ciudad, anoto por los corredores para decir, tengo que llegar. No llegué. Está bueno. Lo bueno que es importante. Este webinar se está convirtiendo en algo muy importante para todos. Que ahora cada año que pasa se está convirtiendo en algo muy serio. Veo de parte de las ponencias cada vez están haciendo lo mejor, ¿no? Están poniendo mucho de su parte, están haciendo el video, están haciendo las presentaciones, ¿no? Que cada día más profesionales. Entonces eso enriquece más nuestro webinar cuando se vaya a colocar en las redes sociales, ¿no? Saludos a los que se quieran despedir de Liber, ahí nos estamos viendo. Saludos, Liber, cuídense bastante y saludos a toda la familia. Abrazo grande para todos. Un abrazo y gracias a todos. Buenas noches. Un saludo grande, Liber. Me agarraste justo viajando de ciudad en ciudad. Y acá medio compitiendo en la falta. Un
Vamos arriba, siempre tenemos oportunidad de escucharnos y vernos unos minutos, así que seguiremos en contacto. Buenísimo. Genial. Saludos, buena ponencia, líder. Muchísimas gracias, Oscar.